¿Podría haber sido lo que uno llama una muerte súbita o está equivocado el concepto? No, si la muerte súbita es un concepto bastante difícil porque uno asocia muerte a un fallecimiento que termina con la vida. Pero muerte súbita también es un proceso que puede ser transitorio. ¿Ya? Uno puede tener una arritmia, desplomarse, tener una muerte súbita y después revivir. ¿Ya? Pero efectivamente en este concepto sí corresponde una muerte súbita. A lo mejor, doctor, claro, cuesta hacer un diagnóstico en estas condiciones, pero muchas veces los jóvenes creen, especialmente los hombres, que no están tan expuestos y a lo mejor hay síntomas que pasan un poco inadvertidos. ¿Pudo haber sido el caso? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Hay una obstrucción de la arteria? ¿El corazón, que es un músculo, deja de pronto de recibir esa sangre y de alguna manera se muere? Sí, lo que pasa, Karen, es que todos tenemos el concepto de que hay muchos síntomas y hay muchas cosas premonitorias en estos casos y no es tan así. No es tan así. ¿Es silencioso? No, lo que pasa es que más del 70% de los infartos se producen por un accidente de placa. Y un accidente de placa puede ser una obstrucción que es de 20-30% que no está dando problemas. ¿Ya? Y que por lo tanto la persona puede no haber tenido síntomas previos. Y hay que imaginarse como la arteria, que es como una cañería, sí, que puede haber un sarro que es como blando, que es como una espinilla. Y esa espinilla se puede romper. ¿Ya? Y si se rompe, se forma un coágulo que tapa la arteria, pero la transición es de 20 a 100 en un segundo. Ah, o sea, es muy rápido. Es repentino. Claro, porque en las personas, por eso que la diferencia se hace hincapié entre los infartos de las personas jóvenes de las personas mayores. Parece que un infarto de una persona joven es mucho más peligroso. Es más peligroso, pero es por esto, porque en la persona mayor, en general, hay una obstrucción que puede ser 60, 70%, y esa persona camina y le duele. Entonces, hay aviso. En la persona joven es... Bueno, de hecho, él estaba hasta una hora antes de morir haciendo deporte. O sea, claro, la gente que compartió con él socialmente, digamos, esa noche, lo hizo en el gimnasio. Así es. Y dicen que no presentó ninguna condición extraña, o sea, entrenó con la misma intensidad de siempre. No tenía vómito, hay veces que provoca algún tipo, los problemas del corazón provocan otro. O sea, podemos dar los tips de que el infarto se presenta con un dolor en el pecho que uno no lo puede localizar muy bien. ¿Es una opresión? Es una opresión, al medio del pecho. ¿Ya? Que uno no puede señalarla con un dedo porque en realidad es todo el pecho. Expansiva. Claro, que se puede irradiar al cuello, se puede irradiar al brazo izquierdo, ¿ya? Pero esas son las cosas tradicionales. Pero lo que tú decías, José Antonio, es que efectivamente hay que considerar que en las personas jóvenes, si uno tiene una arteria que es un material flexible y dentro tiene sarro que no es flexible... ¿Y ese sarro es que son placas de ateromas de grasa? No. El colesterol, una vez que principalmente se oxida, ¿ya?, se empieza a introducir dentro de la pared de la arteria. Se pega. Se pega y se introduce y se forma efectivamente como una espinilla. Ya. ¿Ya? Perfecto, entiendo. Y esa espinilla es igual que una espinilla de la piel. ¿Ya? O sea, vienen células que tratan de comerse ese colesterol. ¿Cómo puedo yo saber si tengo una placa? ¿Se mide? Se puede medir. Claro que uno no lo mide en todas las personas. Hoy día tenemos tecnología a través de un angioscáner del corazón. Ya, pero no es un examen que uno se haga, por un doctor, en un chequeo anual, digamos. No es un examen que uno se haga. Por eso que hay que considerar también que esta es la principal causa de muerte en el mundo. O sea, son 30 millones de pacientes que se mueren de enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué se habla de una edad tan fatal entre los hombres, desde los hombres jóvenes, desde los 30 hasta los 50? Claro, porque ahí está un poco lo que decía José Antonio, que en el fondo el paciente que se va tapando de a poco la arteria, el cuerpo le genera colaterales porque disminuye el flujo. Ya al disminuir el flujo, el cuerpo va generando vasitos pequeños que van supliendo esa obstrucción. Mira, trata de irrigar por los lados. Siempre hay pequeñas. En los jóvenes, como no está tapada la arteria, sino que es una obstrucción muy leve, que se rompe,
No está ese mecanismo. Doctor, ¿puedo preguntarle algo a propósito de miles de cosas que uno lee ahí en las redes sociales? ¿Existe la creencia de que si alguien empieza a sentirse un poco mal, a propósito del relato de la mamá de Claudio, que fue tremendo, que se escucha al parecer un ruido, me imagino que en la desesperación a lo mejor botó algo, se cayó, llega a verlo y ahí vio que se está de alguna manera ahogando, puede haberse caído, claro, un ruido muy fuerte. El hecho de toser, cuando existe algo en el corazón, ¿lo ha escuchado? Sí, lo he escuchado, lo refieren los pacientes, pero eso se dice fundamentalmente para ciertas arritmias o cuando hay extrasístoles, que son unos latidos... ¿Medios irregulares? Irregulares distintos, que no necesariamente son arritmias, y que la gente tiende a toser y hace un mecanismo que es neuromediado, que en el fondo es como cuando tú controlas la frecuencia respiratoria al no respirar. Ya, al no respirar, tú bajas la frecuencia del corazón. Ya. Es el mismo fenómeno y se da, y la persona se le pasan estos extrasístoles. Doctor, la utilización... O sea, ¿serviría en ese caso? ¿Ah? No para estos efectos no. Pero sí existe un... Sí, pero sí hay gente que a través de esos mecanismos puede cambiar la frecuencia y lo que está sintiendo en el corazón. La utilización de alguna sustancia o medicamento... no estoy diciendo que sea el caso de Claudio, ¿no? Pero en general, ¿tiene una indicación que podría causar un problema cardíaco? A veces uno usa tanta cosa hoy día en el mercado, de venta libre, no tengo idea. ¿Algún tipo de estupefaciente, droga? No sé. Puede ser, no sabemos en realidad. No estoy hablando del caso. Las bebidas, los activantes, los energizantes. No estoy hablando del caso de Claudio, que no tenemos idea. Estoy tratando de hacer una conversación más como... Lo que pasa, José Antonio, es que más allá de lo que sea cierta sustancia o medicamento, lo que te explicaba, la arteria es flexible. Si tú haces ejercicio intenso, se contrae. Ya, también puede ser un ejercicio muy intenso y se puede fracturar la placa. De ahí que existan pacientes que se infartan haciendo ejercicio y se mueran haciendo ejercicio. ¿Ya? Entonces, no necesariamente por el esfuerzo, sino porque se exige la exigencia. Sí, la exigencia y una secreción muy brusca y muy intensa de adrenalina que hace que las arterias se contraigan. Ahora, y caen desplomados. Tener un infarto a los 43 años es algo poco frecuente o no tan poco frecuente. Es que, claro, hoy día nos impacta mucho, pero si tú analizas, cada 2 o 3 meses hay un impacto de una persona, pero se están muriendo 30 millones de personas al año y 30.000 en Chile. Uno asocia el infarto a un anciano, por eso se lo pregunto. Pero hay mucha gente joven que está... Por eso se lo pregunto. No es una equivocación pensar de que sobre los 60 años necesariamente es algo de riesgo. No, por ejemplo, yo te puedo contar que tenemos pacientes que a los 27 años están operados con 3 bypass. ¿A los 27 años? A los 27 años. Impresionante. Oiga, doctor, otra de las cosas que se mencionaban ayer, uno se pone a leer y la gente, bueno, además por el cariño que se le tiene a Claudio, a su trabajo, la gente empieza a preguntarse y a ver si hay otras cosas que incidieron a lo mejor en esta muerte. Se hablaba harto de lo de las vacunas. ¿No es cierto? Me imagino que también lo escuché en algún momento. Mira, ahí veía imágenes ahí que tienen de apoyo en nuestra sala de dirección que muestra los trombos. En algún momento se habló de que las vacunas podrían provocar trombos. Incluso hay una que se sacó del mercado. O sea, yo me imagino que era una que se le ponía especialmente a los hombres, la AstraZeneca, creo, ¿no? Se saca del mercado. O sea, ¿qué pasa con todos los que se vacunaron? Y dice, oye, yo tengo eso y después se retira de circulación. En este caso, ¿existe una relación entre problemas al corazón y la vacunación? Es muy difícil de hacer esa asociación. Es muy difícil. La verdad es que a nosotros nos tocó todo el periodo del COVID. El COVID también producía trombos, ¿ya? ¿Cuántos trombos eran producidos por el COVID y cuántos por la vacuna? Es muy difícil de saber, porque había un fenómeno que es mucho más general que producía estos coágulos. La verdad es que la incidencia en el caso de la vacuna es un poquito más alta de la que se esperaba y por eso se retiró, por una medida de precaución. Pero en general los trombos se producen más en la circulación, Karen, venosa, que es más lenta, no tiene presión ni velocidad. Que trae de vuelta. Que trae de vuelta, exactamente. Entonces, en el fondo, la circulación venosa va hacia el corazón y la arterial va desde el corazón. Exactamente. Una pregunta, doctor. Es que uno trata de hacer una ecuación y la gente en la casa probablemente va a entender lo que yo quiero decir.
uno dice ya, trato de mantener una alimentación saludable, baja en grasa, hoy día está instalado, mirar bien los sellos de los alimentos, en fin, ya. El deporte, no la vida sedentaria, sino que más bien una vida activa, mantener un peso, digamos, aceptable. No fumar. No tomar, claro, no fumar, poco alcohol, no utilización de droga. Y eso te hace menos vulnerable a esto, pero cuando uno ve este tipo de casos, uno dice, bueno, parece que como que el corazón es bastante traicionero. La vida es traicionera, José Antonio. Porque aquí tenemos un hombre joven, deportista, lleno de proyectos, sí, que tenía buenos hábitos dentro de lo que sabíamos. Sí, es que por eso te digo, claro, nosotros tenemos que dar las recomendaciones de vida saludable, pero uno permanentemente ve lo que tú dices, gente que se cuida absolutamente, que tú sabes que tiene una dieta súper equilibrada, que hace ejercicio y tiene placa en las arterias. Y te encuentras con... Yo tengo un paciente que se fuma 2 cajetillas al día. Y si me está escuchando, él va a saber quién es. Y yo le he hecho durante los últimos 15 años exámenes para él y no tiene nada en las arterias. Y gente que no fuma y que tiene cáncer de pulmón. A eso es lo que me refiero. Claro. Entonces, tú dices, claro, la mayoría de la gente efectivamente reacciona ante estos estímulos y los cuidados que uno tiene que tener los tiene que hacer. Pero hay pacientes que no tienen una vida tan saludable y no tienen... No hay una regla de oro. No hay... Oiga, doctor, ayer hablamos con un colega suyo y nos mencionaba algo como la arteria que fabrica viudas. Hay algo relacionado con esta arteria... Sí, es la descendente anterior. Eso, cuéntenos de qué se trata. Es que hay 3 arterias, Karen, que van encima del corazón. Ya, porque no pueden estar dentro del músculo. Ya. Porque se apretarían. Entonces el corazón bombea. Lo cubre por encima. Exacto, van justo encima. Hay una que va hacia la izquierda, otra que va hacia la derecha y la que va hacia adelante y la punta del corazón, que es la más importante, esa es la que produce viudas, como dicen en Estados Unidos, ¿ya? Porque la pared anterior es la que baja más, claro, la que... ¿ya? Más que la de abajo no sube tanto. Ya. Entonces esta hace mucha fuerza. Entonces cuando esa arteria se ocluye, ahí en general el infarto o es muy grande o es mortal. Quería preguntarle, ¿quién es más vulnerable a un evento cardíaco de estas características, hombres o mujeres? ¿O no se puede sacar esa estadística? Los dos. No, los dos porque, pero en distintas etapas, ¿ya? Los dos porque efectivamente es más frecuente el infarto en los hombres, ya como frecuencia absoluta. Pero las mujeres, a pesar de que es menos frecuente, cuando lo tienen se mueren más. Y se mueren más por menos. Sí, lo que pasa es que, bueno, las mujeres en general tienen arterias más finas. ¿Ya? Una arteria normal tiene entre 2 y 4 milímetros. Las mujeres están más cerca del 2 que del 4. Entonces, cuando se produce este coágulo, una arteria... Hay menos espacio. Hay menos espacio. Y además las mujeres, las arterias como que aprietan más. Entonces, se daña, se produce esta fractura. Es más peligroso un infarto en una mujer que en un hombre. Es más peligroso. Oiga, doctor, ¿y por qué esto se desencadena en la noche? Porque usted mencionaba de muchos casos donde alguien está haciendo ejercicio, a lo mejor el esfuerzo físico, la exigencia provoca o desencadena o gatilla este tipo de situaciones, pero acá se supone que es alguien que está en reposo, en horas de la madrugada. ¿Cómo se desencadena un proceso como este? Es que por eso que aquí Karen, no hay una obstrucción que podría haber estado de antes, y que uno se hace la hipótesis, sino que probablemente es una plaquita que se rompió. Ahora, ¿en qué momento se rompió? No sabemos. Y cuando se formó el coágulo, puede que eso suceda en reposo. O sea, efectivamente tú puedes estar durmiendo o tú puedes estar sentado y empiezas con un dolor que está en reposo. Esos son los más graves. Porque cuando tú estás haciendo ejercicio, en general tú sientes algo antes. Claro. O sea, efectivamente, probablemente ahí se rompió la placa en el momento de estar durmiendo y ahí se formó el coágulo y se tapó. Una pregunta, doctor. Usted ha hablado de las placas o aterómanos. Es lo mismo. Sí, son placas de colesterol, de grasa, que se van adosando a las paredes arteriales. ¿Puede haber algo que tenga que ver con la coagulación sanguínea y no necesariamente con un ateroma? Sí, pero no es tan frecuente. Ya. Se forma un coágulo dentro
de la sí, red. O sea, a veces se producen coágulos en el interior, en la cavidad del corazón y se pueden ir a la arteria, pero eso no es muy frecuente. No es muy frecuente. Lo habitual es que el coágulo se produzca dentro de la arteria. Lo que pasa es que la pregunta que uno hace es ¿por qué un hombre joven de 44 años que había bajado de peso, porque ayer nos comentaban que él tenía más peso, después bajó, deportista, se estaba preparando para subir el Everest, ¿no? Sí. ¿Por qué generaría placas de grasa? Porque eso ¿Es genético? Sí, hay un factor que no podemos controlar. Hay un factor que es genético y que está determinado, digamos, y que no lo podemos evaluar en nadie, ¿ya? Por eso que cuando uno, en general, entre los 40, 45 años, en el caso de los hombres, en general, si uno tiene más de 2 factores de riesgo, ¿ya? Uno empieza a estudiarlo no por el riesgo en ese momento, sino que porque uno proyecta... ¿Cuáles son los factores la de riesgo? evolución. Sí. Uno tiene el tabaco, la diabetes, la hipertensión y el colesterol. Yeah. Los que más pesan en la práctica son la diabetes y el tabaco. ¿Sobrepeso? Influye como factor general, porque una persona con sobrepeso es porque los hábitos de salud no son tan favorables. Claro. ¿Ya? El antecedente familiar no hay como darle un peso estadístico. Claro que... Oiga, y esa como guatita, sí. así esta poncherita sí. aquí, se habla del neumático que acompaña a veces, sí. ¿no es cierto?, los hombres. Se dice que es bien peligroso por el abdomen. Sí, por la grasa. Sí, lo que pasa es que eso refleja una condición metabólica, en que la persona tiene un trastorno metabólico en que sí. probablemente tenga resistencia a la insulina, hígado graso. Una vez yo fui a un congreso, lo fue a reportear, casi me mandó a Suecia, sobre el trastorno metabólico, claro. que es hipertensión, diabetes, sobrepeso, y se mete todo en una juguera y te deja al paciente en una suerte de vulnerabilidad total para cualquier problema cardíaco sí. y otros tantos. Doctor, bebidas energéticas, algunas drogas que te aceleran o que te dan impulso, en el fin, yo no sé si eso tiene también una incidencia. La gente hoy día busca tener energía, que no, sí, o sea, sí, es una vida que está muy sobreexigida. Sí, o sea, las bebidas energéticas no es tanto el tema, salvo que te aceleran una bomba de cafeína, taurina. Sí, pero te aumenta la frecuencia del corazón y un poquito la presión, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, no sé si se acuerdan un medicamento que había que se llamaba sibutramina, que era para bajar de peso. Sí, la sibutramina, claro. Ya, la sibutramina en promedio subía 10 milímetros la presión y subía 10 latidos por minuto. Y se sacó del mercado por eso solo hecho. Evidentemente que las bebidas con cafeína pueden hacer esto, ¿ya? Hay un montón, el té que tiene teofilina, hay una serie de cosas que pueden producir eso, pero tampoco es una recomendación así absoluta, José Antonio, porque si no tendríamos que decir que nadie suba escaleras. Porque... Claro. Oiga, doctor, a propósito de eso, queremos aprovechar ahí todos sus conocimientos. Sí. Supongamos que José Antonio camina todos los días, no sé, 4 kilómetros y no se cansa, lo lleva bastante bien. Si esos mismos 4 kilómetros con el hay un día en el que se cansa más, y no producto de que a lo mejor haya dormido mal, sino que empieza a darse cuenta que le cuesta. ¿Es un signo de alerta, de alarma? Sí, si es en el mismo camino, sí. Lo que pasa es que, mira, hay cosas que generan confusión en la población. Por ejemplo, mucha gente llega a la consulta y dice, doctor, es que subo una escalera y llego muerto arriba. Pero es que la escalera es potencia. ¿Ya? La escalera es como levantar peso. Entonces, ¿qué pasa con la escalera? Que un día subimos y llegamos bien y es lo normal. Al otro día subimos... Me falta aire. Y me falta aire, no vengo precalentado. Claro. Vengo con el estómago lleno. ¿Me entiendes, no? Depende, claro. Depende. Entonces, la potencia es como partir un camión en cuesta. Siempre nos va a costar. ¿Ya? Entonces, lo ideal es probarse en la misma situación. En plano y en la misma situación. Doctor, ¿qué dentro del chequeo general que uno se hace una vez al año, 2 veces al año, no sé, o una vez cada 2 años, uno debería incluir un chequeo cardíaco? ¿Hay algún examen que usted dice, sí, hay que hacérselo sano y no sano? Hay gente que no ha ido nunca a un cardiólogo, dice a lo mejor con un examen general, sí, un test de esfuerzo, si no tengo un problema puntual, no voy donde un especialista. Sí,
Sí, o sea, mira, lo que hay que partir haciendo es estratificando el riesgo de la persona. Y eso significa ver si es que tiene estos 4 factores, hipertensión, ¿ya? Y con eso uno arma como un mapa de riesgo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacerse exámenes generales, ver si es que tiene resistencia a la insulina, que no es tan fácil de repente detectar, ¿ya? Porque uno puede tener una glicemia, por ejemplo, de 98, es normal hasta 100, pero tener una insulina muy alta. Entonces uno tiene 98 a costa de tener una insulina muy alta, es como un motor acelerado, ¿ya? Entonces eso uno lo puede detectar y decir, perfecto, no tiene diabetes, pero estamos en una etapa prediabética y por lo tanto tenemos que actuar aquí. Oiga, uno lo ve mucho, doctor, de repente me ha pasado que he visto señoras o mujeres que se les pone el cuello oscuro y se ponen estas como cabecita de vena, esas como lunares con poco salido. Y eso es signo de que ya viene o es, no sé, resistencia a la insulina, ya se acerca a una diabetes. Por eso que el identificar la parte metabólica es muy importante. Doctor. Y los exámenes, claro, el electrocardiograma nos sirve cuando la persona ya está con el infarto. Si no, no te dice mucho. Si no, no dice mucho. O arritmia. Ahí me está metiendo el dedo en la llaga porque... ¿Por qué? Porque en el fondo... Eso lo podría pedir a su médico de cabecera, mira, un perfil bioquímico... No, el test de esfuerzo lo que a mí me genera es que cuando tú tienes una obstrucción en la arteria de 90%, el test de esfuerzo te va a salir positivo. ¿Ya? Pero si tienes una obstrucción de 20%, no va a aparecer. No va a aparecer. Ya, okay. No hay manera, y a lo mejor te vas a quedar tranquilo. Es que ese es el problema. Claro. Ese es exactamente el problema. El problema es que cuando tú haces un test de esfuerzo y te sale normal, no hay posibilidad intermedia. O sea, o está sano o está enfermo. Y está sano, totalmente sano. Y no es así. Claro. Entonces, eso genera una sensación de confianza que es compleja. Estar ahí alerta y preocupado. Doctor, quiero preguntarle por el ácido acetilsalicílico, nombre comercial, la aspirina. Hay gente que toma todos los días un aspirina o cardioaspirina, no sé, en dosis muy bajitas y que sirve justamente como anticoagulante, como dice el José, para evitar trombo o cuidar el corazón. A ver, ¿sirve? Sirve, o sea... Ustedes van a leer y ustedes que trabajan en estos medios, de repente salen artículos que dicen que la aspirina no sirve, de repente dicen que sirve. Bueno, eso tiene una larga historia desde que la aspirina existió, ¿ya? O sea, las primeras evidencias de esto fueron los reumatólogos que daban 3 gramos de aspirina a sus pacientes. Se morían de accidentes hemorrágicos, úlceras, etcétera, pero no cicatrizaban. Pero no tenían infarto. ¿Ya? Y de ahí apareció la evidencia. Ya, pero yo podría consumirla una todos los días o necesito ir al doctor. ¿Prescripción médica? Lo que pasa es lo siguiente, José Antonio. Uno dice, bueno, entonces vamos a tomar una ya para anticoagulante. No, pero está perfecto. Pero te puede salir úlcera también. Pero con 100 miligramos no, porque la dosis efectiva va entre 75 y 100. Ya. Entonces, los americanos hicieron 81, los europeos hicieron 100. ¿Ya? Entonces, esa aspirina es útil y estadísticamente funciona después de los 55 años. El tema es que si tú tienes una persona que existe, ya no te va a tomar a ti, pero por ejemplo a la Karen, que no tiene nada en las arterias, nada, absolutamente ninguna placa, la aspirina no te va a servir. Solo vas a recoger los efectos adversos, ningún beneficio. Entonces, eso es lo que hace... Por eso es bueno que un especialista exactamente. revise. O sea, hay que ir donde... O sea, por eso es que uno puede dar reglas generales, pero en realidad uno trata, no enfermedades, trata enfermos. Entonces, tiene que hacerlo particular. Para las personas. Lo que pasa es que parece ser una condición bien oculta. O sea, si un test de esfuerzo no me lo muestra, si el electrocardiograma tampoco me sirve del todo, o sea, y hay factores que uno puede, digamos, empujar, como la alimentación, el deporte y tal, pero hay variables genéticas que no sé, que no conozco. ¿Cómo uno puede hacer algo? Porque además es silencioso, lo de la presión también es silencioso. La gente que es hipertensa, que tiene presión alta, también avanza silenciosamente como un enemigo ahí que gana terreno, pero que tampoco deja mucho rastro. Sí, por eso les decía que es tan importante como generar una estrategia, y lo más importante es la interacción con el médico, en el sentido de que tú veas que tu médico te está generando una estrategia no para ese momento, para los 10 años siguientes. ¿Me entiendes? Porque en el fondo
uno está trabajando para eso. Claro. Entonces, hay muchas cosas que uno dice, bueno, no estoy tan mal, estoy bien, estoy haciendo ejercicio, pero al hacer mucho ejercicio, uno también pone en riesgo a la persona. Sí. ¿Ya? Doctor, tenemos preguntas a través de nuestras redes sociales. Bien. Ahí Twitter está con nosotros y le plantea lo siguiente. Vamos a revisarla. Fran, gracias por escribirnos. Fran dice, pregunta para el doctor. Persona con triglicéridos altos que usa medicación hace años, ¿es paciente de riesgo? ¿Qué exámenes, pregunta Fran, debe hacer para controlar? Ya. Ahí el hashtag mucho gusto, mega con preguntas para nuestro especialista, el cardiólogo. Sí, bueno, los triglicéridos tienen, es una dislipidemia, ¿ya? Y tienen una vía que va más por, Karen, por el consumo y el metabolismo del azúcar. Ya que es un poquito diferente al colesterol, ¿ya? ¿No sería un paciente de riesgo o sí lo sería? Sí, en el fondo se engloba dentro de los pacientes de riesgo y efectivamente hay que estudiarlo. Hoy día existen muchas alternativas. Habitualmente estos pacientes hay que buscar resistencia a la insulina. Se trata esa resistencia a la insulina y si uno la trata bien, probablemente los triglicéridos bajan. ¿Y con qué examen? Pregunta además, ¿qué exámenes hay que hacer? Hay primeros de sangre. De sangre, sí, ya. Sí, y después si a pesar de eso no se logran controlar, hay ciertos medicamentos como los fibratos que ayudan a que los niveles bajen, ¿ya? Eso es en general. Ahora, si esa persona se le agrega otro factor de riesgo y nosotros, por ejemplo, es un fumador pesado y tiene diabetes, ahí uno puede hacer ya, porque es un paciente de más riesgo, de un riesgo intermedio, uno puede hacer un escáner del corazón, un angioTAC coronario y ver si hay placa en las arterias. Y cuando uno tiene esa información, uno ya puede diseñar la estrategia. Miremos otra pregunta también de redes sociales, a ver si es posible que la desplieguen en la pantalla. Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Romina? Uno es dejado con... Cierto, Romy. Con cosas del corazón, ¿ah? Sí, mi marido, 33 años, insuficiencia cardíaca. Y nunca nos dimos cuenta de que su corazón estaba mal. Siempre lo asociamos a que tenía crisis de pánico. Pues... Sí, pues, o sea, el problema de las crisis de pánico es que son orgánicas, son súper orgánicas. Entonces... el dolor es muy similar al de un infarto y efectivamente nos generan un flanco cuando uno tiende a pensar... En general, la población tiende a pensar que las crisis de pánico es una cosa que uno puede controlar con la mente y no la puede hacer, ¿ya? Entonces, es difícil de distinguir las dos cosas y finalmente muchas veces hay que hacer exámenes, ¿ya? Para poder demostrar que no hay nada... ¿Una insuficiencia cardíaca? ¿Estamos hablando de un corazón muy grande? No, insuficiencia cardíaca es el concepto en el que el corazón es incapaz de bombear la cantidad de sangre suficiente. Ahora, eso puede estar dado porque han habido infartos y se deterioró el músculo producto de la obstrucción de las arterias o directamente porque se dañó el músculo. ¿Ya? Y esa es otra causa. ¿Ya? Y eso tiene otra historia. Pero efectivamente un paciente con crisis de pánico es un paciente que de alguna manera hay que investigar. Doctor, en el momento en que se presenta el infarto, quienes están alrededor de esa persona, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el camino para administrar una escena que está, digamos, literalmente entre la vida y la muerte? O sea, lo que se puede hacer en el momento es... Todo depende de las condiciones, pero uno podría hacer en el domicilio es dar una aspirina inmediatamente si que uno está más o menos seguro de que es un infarto. Eso es algo que puede ayudar. Porque, sí, una aspirina rápidamente. Rápidamente. Y es lo mismo que pasa cuando tú llegas a urgencia con un infarto, te dan aspirina, sí, te dan aspirina, ¿ya? Sí, eso es una posibilidad. No hay muchas otras cosas salvo que la persona tenga un paro. Ya que hay que hacer... ¿El desfibrilador ahí funciona? Lo vemos en varias partes, en lugares públicos hoy en día. Sí, pero funciona cuando se produce una arritmia. Y el infarto... Eléctrico. Claro, una taquicardia ventricular. Y el infarto no necesariamente te está dando una arritmia. O sea, tú puedes estar con un dolor y con un infarto... ¿Qué diferencia entre el infarto y el paro? No, el paro... Es que el paro es un concepto más cuando el corazón se detiene. ¿Ya? Ahora... es una pregunta capciosa porque en el fondo paro se supone que uno piensa que el corazón no se va a mover, pero puede estar fibrilando y para efectos prácticos tampoco se está moviendo. Entonces, claro, está haciendo el movimiento que debe hacer. Exacto. Entonces,
así como genéricamente se dice paro, de repente, pero son arritmias, Ya. son fibrilación auricular, infarto? o se paró. Porque El infarto en bloqueo. Sí, porque cuando se para el corazón, la probabilidad de sobrevida, si es que no sale rápido, es muy baja. Oiga, doctor, si mi papá, mi mamá tuvo un infarto, ¿tengo posibilidades yo o crecen las posibilidades de tener infarto yo? Sí, porque está el antecedente. No significa que a ti te vaya a pasar, pero sí tienes más riesgo y alguien de la familia, o sea, puede ser tu hermano, etcétera, también. Entonces, a alguien puede afectar que haya una incidencia mayor. Y depende del lugar de donde se provoca esto, son un poco las sensaciones. Por ejemplo, mi mamá que tuvo un infarto en la parte baja del corazón. De la coronaria derecha. Claro, dice que no tenía tanta sensación de opresión, sino que como que sentía más bien como náusea. Bueno, claro, la coronaria derecha va por el lado derecho del corazón y se mete debajo del músculo y va pegada al diafragma. Ah, por eso la náusea. Entonces, claro, el dolor en vez de irradiarse hacia arriba, va hacia abajo. Así es. Doctor, más preguntas. Está Tati escribiendo, nos dice: Doc, tuve un infarto hace 2 años, subí a cerros hasta 3.500 metros. Desde ahí cambió mucho mi vida, quedé viva, pero ya con otro nivel. Como, camino menos, me canso más. ¿Qué examen debo hacerme? Nuevamente la pregunta que tenemos para Tati. Mira, era como de alto rendimiento la Tati. Sí, se ve como joven, pero es que si es mujer joven, tenemos otro espectro, ¿ya? Si es una mujer joven, las mujeres jóvenes y embarazadas tienen algunos cuadros que se llaman de disección coronaria, que es que la arteria se le cae una pared y se tapa la arteria por eso, ¿ya? Y ese es... Se desprende una pared de la arteria. Y esa es interna, es como una cebolla que una capa, se cae una capa y la tapa. Eso en mujeres jóvenes. En mujeres jóvenes. Amiga. No, y eso tiene que ver con algunos... La mayoría de esas mujeres... Jóvenes, ¿estamos hablando de qué rango? Entre los 30 y los 40. Ah, ya. Y tienen una condición que muchas veces es displasia fibromuscular de la arteria. Es un problema de la arteria, de la pared de la arteria. Chuta, y se ven mujeres jóvenes. Y eso se asocia mucho también a enfermedades autoinmunes. ¿Como lupus? Como lupus y otras, ¿ya? Que no necesariamente se han presentado en ese momento, entonces debutan con eso. ¿Y por qué la diferencia entre ella, que bueno, dice tú hace 2 años un infarto, logra sobrevivir, en el caso de Claudio, son factores distintos, se actúa más rápidamente? Lo que pasa es que lo que pasa habitualmente en estas disecciones, la arteria se tapa como un 50% y queda así, pero queda con flujo. Si la arteria se tapa completamente y no hay flujo en ningún momento, se produce ahí probablemente una arritmia que es mortal, que también se puede producir en mujeres, ¿ya? Pero son mecanismos, es como evoluciona el mecanismo que generó el infarto, nada más. Más preguntas. Dice, fuimos al Caribe, nos dice Javiera Pérez, un saludo para ti, Javiera. Y a mi marido se le hincharon sus pies, dijeron que tenía mal las válvulas, es fumador y sobrepeso. Ya, ahí pues... ¿La retención de líquido puede asociarse a un problema cardíaco? No sé si se están refiriendo a las válvulas del corazón, ya, o a las válvulas de las venas, que también puede ser. Porque si tú tienes insuficiencia venosa, cuando viajes, se van a hinchar las... Hay que ponerse esas panties, esas como medias, calcetines, apretados. Dice que ayuda para contener. Yo no he visto a nadie que se las ponga porque es una lata. Pero en general la retención de líquido, mucho líquido, uno lo asocia a una insuficiencia renal o cardíaca. Sí, lo que pasa es que cuando hay insuficiencia venosa, tú tienes que pensar que las venas de las piernas tienen unas válvulas. Entonces cada vez que el músculo se comprime, empuja una columna un poquito más arriba. Cuando tú vas sentado... En el avión, por ejemplo, no tiene esa compresión porque no estás caminando. Bueno, es normal que se te... Claro, entonces la sangre se forma una columna y las venas no son impermeables, sino que el agua sale. Y ahí se te hincha. Entonces está la columna de sangre y el agua empieza a salir hacia el tejido y se hincha la pierna. Y eso sí es insuficiencia venosa.
Ya, pero es como... no significa que el corazón o el riñón estén mal. Ya, ¿ya? Oiga, doctor, muchos se preguntan o nos preguntamos en qué condiciones queda el corazón después de un infarto. ¿Queda con menos función? ¿Queda deteriorado? ¿Queda con una parte inutilizable, inservible? Sí, bueno, cuando se tapa la arteria, se muere todo lo que está después de esa arteria, todo el músculo. Muere. Muere. Ah, ¿Ya? Hay necrosis del tejido. Sí, y se forma una cicatriz. ¿Ya? O sea, se achica tu corazón. No, no se achica. ¿No? Se agranda. Ah, se agranda. Sí. ¿Se dilata? Sí, lo que pasa es que, mira, les voy a explicar. Bueno, pero para contestar a tu pregunta, primero se tapa la arteria, se produce una cicatriz. Depende de qué arteria se tapó y cuán grande era. Ya, porque si a ti se te tapa la arteria coronaria derecha, que es la que va abajo, que es la que menos influye, la persona puede quedar con una capacidad de bombeo normal. ¿Ya? Pero si se tapa la descendente anterior que hablábamos delante, la incapacidad del corazón es mucha. Ahora, lo que estábamos hablando, ¿por qué crece el corazón después de un infarto? Que va a tratar de... No, porque el corazón no es una esfera ni un cubo, es una cosa entre medio, ¿ya? Tiene una forma perfecta en la cual se entrelazan las fibras. Si esas fibras se separan, ya la contracción se hace menos eficaz, ¿ya? Entonces, al haber una cicatriz, una parte está bombeando y se empieza a deformar el corazón. Ah, porque la otra está muerta. Claro. Claro. Y ahí Se agranda. Se puede agrandar, entonces eso se llama remodelamiento positivo. ¿Pero eso es malo necesariamente? Eso en general es malo porque al perder la forma del corazón, deja de ser eficiente la contracción. Claro, pero busca arreglárselas ahí para seguir funcionando. Sí. Cuando te destrozan el corazón. También, pues. Lo vamos a ir a ver. Sí. También. Oye, Hay otra pregunta. Mire, a través de nuestras redes sociales, la gente ahí hace su consulta. Abraham Acuña dice, ¿qué tan propensas son las personas que trabajan bajo mucho estrés? Mire qué bueno que incluyan ese factor. Estrés constante, dice él, a tener problemas cardíacos. Consulto por aquellos que son bomberos, carabineros, personal de salud. Yo le agregaría ahí, Abraham, a muchas personas que hoy en día tienen una presión excesiva o no viven, ¿no es cierto?, las exigencias, a lo mejor como se debería, sino que sometido a mucho estrés. Yo creo que la mayoría. ¿No? Yo creo que la mayoría de las personas hoy día son muy pocas las que pueden decir que son medidas. Yo soy libre del estrés. Claro. O sea, sí, cada uno con sus presiones, pero al final... efectivamente hay una relación, pero yo no sé si calificarlo como estrés psicológico. ¿Me entiendes? Porque estrés también es físico. Y volvemos a lo de las arterias que se contraen. O sea, si nosotros tenemos un estrés físico que contrae la arteria y fractura la placa, uno puede tener un infarto. Ya, pero ¿eso qué significa? Perdón, ¿el estrés físico responde a qué cosa? Lo que pasa, José Antonio, es que si... Yo tendría cuidado, porque si uno... imagínate que yo te diga, sabes que tú estás muy estresado. Sí. En el fondo, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy traspasando el problema a ti. ¿Me entiendes? Y eso es muy peligroso, porque hace la persona que no puede dejar de trabajar. ¿Cómo me desestreso? Claro. Entonces, el trabajo nuestro es no que tú te desestreses, es darte las condiciones para que no estés estresado. Y tú estés... Ay, qué lindo lo que Qué dice, lindo. doctor. Escuchen los jefes, por favor. Por favor. Que entreguen las condiciones. Claro, nosotros pero tenemos que darle el trabajo, apoyo. Las deudas, o sea, el tema de la seguridad, o sea, la gente anda efectivamente muy estresada. A mí lo que más me complica en la relación con el paciente es que tú no lo invalides, que tú no lo sientes en una silla sin moverse. Porque él, si tú le dices, no, es que tú estás estresado, tú no vas a hacer nada, tu vida va a cambiar, uno no le está dando las herramientas. No. Lo estás notificando de algo que tiene que hacer. Y no le está dando las herramientas para que él vuelva a hacer lo que hacía antes. Yo siempre doy el ejemplo de un gerente de una empresa grande en Chile, y la señora me decía, dile que no sea tan estresado, que no ande jodiendo todo el mundo. Yo le dije, pero es que si yo hago eso, lo van a echar. Mi pega es que sea el mismo de siempre. Esa es mi pega. Entonces yo creo que... ¿Cómo se logra eso? Es que se logra dándole seguridad a la persona y haciendo el proceso de rehabilitación, de entregarle todas las... información, que él empiece a conocer su cuerpo, ¿te fijas? O sea, hay una serie de procesos que tú vas haciendo con el paciente que son más allá de la medicina. Ya que nosotros tenemos que darle el apoyo al paciente, el apoyo tanto psicológico como de salud.
Que a lo mejor sienta que puede seguir con su vida, pero teniendo en cuenta o poniendo atención a lo mejor a determinadas señales. Porque si no, Karen, es un quiebre biográfico. Claro. ¿Y cómo sigues de ahí? O sea, una persona que ha tenido un infarto efectivamente es un quiebre biográfico. Familiar, personal, todo. Imagínate una persona que tiene un hijo chico y tiene un infarto, el impacto para ese niño es tremendo. Y el temor que genera. Entonces, uno tiene que dar el soporte para no normalizarlo, pero sí para que esa persona retome su vida. Revite un poco. Oiga, qué importante es la relación paciente-doctor, ¿no es cierto? Que se haga un seguimiento, que no sean esas consultas a veces tan cortitas, donde no se alcanza ni siquiera a explicar bien o donde uno no entiende las instrucciones que le dan, ¿no? Sí, es complicado. Importante. Veamos otra más. Lili. Hola, mi hija de 22 años falleció el 2020, Lili. deportista, diagnosticada con una falla isquémica aguda súbita que la llevó a que se fuera en el sueño, tenía exámenes completos frecuentes, nunca salió nada malo. Qué tremendo. Qué triste, Lili, un abrazo. ¿Pero qué es grande. eso? Falla isquémica aguda súbita. Eso es una arteria que se tapó. Ahora, el mecanismo, como te decía, puede ser una disección, puede ser... Pero con exámenes al día, con... Sí, una mujer tan joven, puede ser una disección, puede ser una placa que se rompió, efectivamente.